Muy buenos días. Bienvenidos a todos a este PMP Café Colombia número 24. Vamos a dar un par de minutos para que se incorporen el resto de participantes y vamos a empezar. Todos tienen su cafecito en la mano. Muy bien. Este es nuestro PMP Café Colombia número 24. El día de ahora, Edgar tiene un evento de negocios que no puede participar. Entonces espero que más tarde nos acompañe Omar. Ya le conocen ustedes. Y ahora vamos a cubrir el dominio de proceso tarea número 2 y la tarea número 4, que es comprometer a los interesados. Un tema muy importante porque los interesados finalmente apoyan, contribuyen, facilitan, habilitan el éxito de los proyectos. Este PMP Café Colombia estamos trabajando conjuntamente en colaboración con el PMI Capítulo Antioquia, el PMI Capítulo Pacífico y el PMI Capítulo Caribe. 3 capítulos con los que tenemos alianzas y estamos trabajando juntos para llegar a tener, ojalá, 1000 PMPs adicionales en esta alianza que estamos trabajando. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. A ver que esté funcionando. Ok. Durante estas sesiones, estas 36 sesiones, vamos a revisar cada una de las tareas de los 3 dominios del ECO, del esquema del contenido del examen PMP, cubriendo personas, procesos y el entorno de negocio, que son importantes para obtener la certificación Project Management Professional, PMP, del Project Management Institute. Recordarles que este no es un curso de preparación para la certificación. Nos vamos a reunir todas las semanas. Ya estamos en la semana 24 y conversar sobre los conceptos de cada uno de las tareas del ECO y poder apoyarles en su proceso de preparación personal para obtener su certificación a la brevedad posible. En el transcurso de estas 36 sesiones, vamos a cubrir algo más de 100 preguntas. Las vamos a analizar, vamos a escoger las respuestas correctas, vamos a entender cómo funcionan las preguntas, que es finalmente la destreza clave para poder certificarse. Para los que no nos conocen todavía, Proyectum somos una firma multinacional de capacitación y consultoría. Estamos ya en este momento en 11 países. Acabamos de incorporar a la oficina número 11, Honduras. Esta semana se incorporó ya oficialmente. Y los apoyamos a nuestros clientes a través de ayudarles a alcanzar sus objetivos estratégicos, sus metas estratégicas, apoyándoles con consultoría y capacitación. Proyectum es un ATP Premier del PMI y hemos sido ATPs desde el primer día. Antes éramos reps, apoyando siempre al PMI, las personas que quieran certificarse a obtener su
su certificación. Ok, una breve introducción. Mi nombre es Enrique Ledesma. Soy voluntario he sido voluntario del PMI, fui fundador del PMI Capítulo Ecuador hace una década más o menos. Vengo ejerciendo la profesión como director de proyectos, especialmente en proyectos inmobiliarios, también apoyando a la organización en la capacitación. La capacitación es compartir conocimientos sobre dirección de proyectos, es algo que siempre me ha gustado. El otro que llegue Omar, regresamos a esta ficha, o tal vez de una vez les comento. Omar es PMP, disciplinas de Senior Scrum Master, y tiene más de 10 años de experiencia como consultor y facilitador en capacitaciones. Últimamente nos ha estado acompañando como eh, coordinador de operaciones. Coordinador de operaciones suena poco porque es mucho lo que hace Omar. Ok, empecemos porque tenemos bastante material por cubrir ahora. El ECO es la base para el examen de certificación PMP porque está midiendo, está evaluando el examen, qué tan competente eres, tu nivel de competencia en cada uno de los 36 tareas que están distribuidas en 3 dominios: personas, proceso y entorno de negocio. Vamos a tener en el examen aproximadamente un 42% de las preguntas relacionadas a personas, la mitad de las preguntas, el 50% relacionadas a procesos y aproximadamente un 8% relacionados al entorno de negocio de las organizaciones. Les recomiendo que descarguen el ECO, el Project Management, y también hay una versión en español, que es este que estoy mostrando en la pantalla, el esquema de contenido del examen, que empezó a estar vigente en enero del 2021. Muy bien, este es nuestro hilo conductor. De esa manera podemos organizar todas las tareas del ECO para que tengan sentido, para que sigan un orden lógico relacionado con el ciclo de vida de los proyectos. Tenemos una fase de inicio, de comienzo. Aquí tenemos 10 metas, 10 tareas, perdón. Tenemos 10 tareas de fase en la planificación y construcción, una en la fase de transición y tenemos 15 que se hacen continuamente, en marcha, ongoing. Ahora vamos a cubrir esta de acá, involucrar a los interesados, comprometer a los interesados, que es la traducción oficial del ECO. El compromiso de los interesados es vital, vital para el éxito de los proyectos. Ya vamos a ver un poco más tarde que los interesados son muchos, dentro y fuera del proyecto, dentro y fuera de la organización, clientes, usuarios, organismos de control, la legislación, etcétera. Hay muchos interesados que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos arrancando un proyecto. Y tenemos que empezar identificando a todos estos interesados, haciendo un análisis de todos estos interesados. Nos está acompañando Omar. Le Hola tengo Enrique, que buenos días. dar. Hola Omar, ya te voy a habilitar la cámara. Perfecto. Dame un minuto nada más. ¿Cómo te fue? Todo bien. No lo tenía en el radar, pero llegué aquí corriendo. Excelente. Buenos días a todos. Ah, Veo que tenemos ya aquí 8 participantes. eh, qué raro que no te deje prender la cámara porque aquí te estoy mirando Mm. como coanfitrión. Te voy a Ahí hacer. estoy. Ahí está. Ah, tienes razón, ok.
Ok, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos. Muy buenos días. Em, no sé si me ayudas cambiando los nombres, por favor, Omar, Sí, si puedes. ahora mismo. Ok. Em, ok, entonces estábamos hablando de los interesados, Omar, de la importancia que tiene el involucrarles a todos ellos en comprometerlos con el proyecto, que estén en las decisiones, que participen, que den retroalimentación. Y esto es cada vez más importante debido al mundo convulsionado que vivimos. La competencia es feroz, los mercados son mundiales, internacionales, entonces competimos con todo el mundo. Tenemos que aprovechar a nuestros interesados todo ese conocimiento, toda esa relación directa con el público, con la realidad, eh, a favor de nuestro proyecto. Entonces empezamos analizando a todos ellos, luego los clasificamos porque pueden ser muchos, cientos, miles, eh, para poder priorizar este esfuerzo y enfocarnos donde realmente importa. Luego los comprometemos, dependiendo en qué categoría de interesados están ubicados. Y durante todo el proyecto, desde el principio hasta el final, vamos a desarrollar, ejecutar y validar una estrategia para lograr el compromiso de todos estos interesados. Ok, vamos a empezar con los principios. Tenemos un principio que es vital para entender a los interesados. El principio de los interesados. Los interesados pueden ser personas dentro o fuera de la organización, dentro o fuera de nuestro equipo, grupos, equipos, incluso organizaciones enteras que pueden afectar el éxito o el fracaso del proyecto, pueden ellos sentirse afectados o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión que hace el proyecto, una actividad que efectúa el proyecto o el resultado generado por un proyecto, un programa o un portafolio. Estos interesados influyen directamente, también indirectamente, en un proyecto, en su desempeño y o en el resultado. Y esto puede ser, ojo, positivo para el proyecto o negativo para el proyecto. Entonces siempre hay que tenerlos en el radar. En un proyecto anterior que tuve hace algún tiempo, el director del proyecto de esa época no tomó en cuenta a todos los interesados y el vecino del proyecto de construcción, resultó ser una persona muy influyente y logró parar el proyecto al no estar eh, interesado, el vecino, tomado en cuenta, despreciado, paró el proyecto por 6 meses causando cientos de miles de dólares en pérdidas a los clientes, al patrocinador. Entonces es vital aprovechar y claro, la parte negativa es la que siempre hay que estar atento. El involucramiento de los interesados promueve proactivamente la entrega de valor. Eso es lo que tenemos que tener en mente, ¿no es cierto? Aprovechar a nuestros interesados para lograr esto. Eh, el involucramiento de nuestros interesados fomenta la entrega de valor. Y ahora tenemos que pensar que lo que estamos buscando es entregar valor, no solamente entregar resultados. Y tenemos el dominio de desempeño de los interesados. Hay que recordar que los proyectos finalmente son hechos por personas para personas. En este ámbito de desempeño, eh, implica que nosotros tenemos que trabajar con nuestros interesados para mantenerles alineados con los objetivos del proyecto, colaborar con ellos, nos pueden apoyar muchísimo, fomentar las relaciones positivas y finalmente lograr satisfacción de todas las partes. Este principio de los interesados y el dominio del desempeño de los interesados son vitales para alcanzar este resultado positivo. Cuando quieras aportar, Omar, dale nomás.
Sí, Enrique. Bueno, yo creo que ejemplos al momento de gestionar proyectos en donde no se tomaron en cuenta los interesados, podríamos hablar muchos. Abundan, abundan. Abundan, ¿verdad? Aquí, cuando damos este tipo de cursos y hablamos de interesados aquí en México, nos viene siempre a la mente un ejemplo de un gobierno hace más o menos 18 años, el presidente en turno, su proyecto de ese sexenio que dura aquí la presidencia 6 años. Su proyecto más grande era la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México y pues era anunciado con bombo y platillo. Bueno, pues no toma en cuenta a los interesados, una zona, o sí, los vecinos de la zona donde se iba a construir el aeropuerto, pues prácticamente se levantaron en armas, con machete en mano, defendieron sus tierras y el proyecto se fue para atrás. Y era el proyecto más grande de ese sexenio, entonces se echó para atrás porque no tomaron en cuenta a los interesados. Entonces, proyectos de esos hay en donde no se toman en Por cuenta a los todas partes, interesados por sí, todas por partes. todas partes, sí. Sí, y es un error común, lamentablemente, porque muchos patrocinadores o presidentes, ¿no es cierto?, piensan que los proyectos se pueden hacer en el vacío, ¿no es cierto?, ahí sin pensar en los afectados, en los favorecidos. Ahora en Ecuador es importante, para evitar esto, especialmente en los proyectos que tienen impacto ambiental, que se haga un proceso de socialización, le llaman, ¿no es cierto?, ambiental, para que toda la comunidad tenga la oportunidad de expresar sus opiniones, sus quejas, sus aspiraciones, y todo esto queda documentado en un documento gubernamental que permite, habilita que el proyecto se haga. No sé si eso sucede también en México. No, 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 no se toma en cuenta nada de eso. Ok. En dirección de proyectos es vital. Y vamos a ver por qué. Ok, vamos a cada una de las tareas, las subtareas. La primera es analizar a los interesados. Y da varios ejemplos el ECO. Utilizar, por ejemplo, tableros de poder influencia, poder interés, poder, influencia impacto, diferentes formas de organizar a todos nuestros interesados. Esto implica que primero tenemos que identificarlos. El orden de estas subtareas a veces puede confundir, ¿no es cierto? Estamos empezando con analizar a los interesados y qué pasa si todavía no los hemos identificado, ¿no es cierto? Entonces vamos un poco para atrás y veamos algunas definiciones para estar todos de acuerdo en lo que estamos hablando y comunicarnos mejor y tomar en cuenta también los procesos necesarios para poder hacer este primer paso de eh, analizar a todos los interesados. Ok, por definiciones, un interesado es un individuo, un grupo o organización que puede afectar o verse afectado o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto, programa o portafolio. Y vamos a hacer un esfuerzo nosotros durante la fase de planificación, bueno, en realidad durante todo el proyecto, el análisis de estos interesados. Y el análisis de interesados es un método que consiste en recopilar y analizar de manera sistemática la información cuantitativa y cualitativa sobre los interesados a fin de determinar los intereses de quienes deberían tenerse en cuenta, y esto implica, y los que no deberían tenerse en cuenta, a lo largo del proyecto. Esta imagen nos ayuda a entender de un solo vistazo eh, ejemplos de potenciales interesados. En el círculo más cercano, el equipo del proyecto, el director del proyecto, eh, el equipo de dirección de proyectos, organismos de gobierno, oficinas de dirección de proyectos, comités de dirección, proveedores, clientes, usuarios finales, organismos regulatorios. Eh, es una lista muy corta para mí y creo que debería ser mucho más larga para que dé la importancia que tiene. Si está un proyecto ambiental, un proyecto, está haciendo un oleoducto, ¿cierto? Van a haber comunidades desde los ambientalistas hasta las personas que se preocupan por los pájaros,
por las aguas de los ríos, por las fuentes de agua, eh, las comunidades cercanas por el impacto económico, etcétera. Entonces, si bien aquí se ven tres diámetros de acción de los interesados pueden ser el vecino o la competencia. Estás haciendo un proyecto, la competencia también es un interesado. El organismo que recopila impuestos en tu país es un interesado. El organismo que vigila por los derechos de los trabajadores es un interesado. El organismo gubernamental que da los permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista larguísima, que puede ser miles o cientos de miles de interesados en un proyecto. Entonces puede ser difícil eh, ubicarlos a todos y trabajar con todos ellos, o imposible. Finalmente, entonces, por eso vamos a aprovechar, utilizar todos estos artefactos para poder hacer un poco de sentido, tener sentido toda esta información, todos estos interesados. Y a quién tengo que tomar en cuenta y a quién no. En el estándar de la práctica de procesos, que finalmente viene a reemplazar al PMBOK 6, tenemos el primer proceso que es identificar a los interesados. Lamentablemente todavía no está en español, pero aquí vamos con la traducción. Identificar a los interesados. Y tenemos algunos temas importantes. Dentro de las entradas, tenemos el plan de involucramiento o de comprometer a los interesados. En técnicas y herramientas, tenemos el análisis de interesados que acabamos de definir, es la principal herramienta. Y formas de representar todos estos datos, y aquí nos recomiendan explícitamente la representación o el mapeo de los interesados. Como son muchísimos, ¿no es cierto? Podemos hacer unos mapas para poder identificarles a todos ellos, clasificarles, eh, englobar en grupos, formar patrones eh, y poder entender la influencia que pueden tener. Y como salidas tenemos el registro de interesados. En este registro de interesados, lo que se espera es que estén nombres, apellidos, teléfonos, emails, posición, y eventualmente vamos a seguir completando esa información. Y lo importante es que tengamos a todos los importantes, los que pueden, los claves, eh, para asegurarnos que no dejamos nadie por fuera. Puede ser puede tener un gravísimo impacto en tu proyecto si dejas un interesado importante fuera del. También tengo ejemplos de eso. Eh, Me acuerdo de un proyecto que llega el patrocinador que no había participado mucho. Ese es uno de los problemas a veces de los patrocinadores. Y él era un deportista eh, importante y estábamos haciendo un edificio y tenía el penthouse y había mencionado que quería una piscina, pero nadie le tomó en cuenta y no había la piscina. Y el otro que fue el momento de la inauguración, subió a su departamento a ver la piscina y no había piscina. Imagínate el problema. Sí, ya me imagino que no, yo estaba muy contento entre lo que él se había imaginado y lo que estaba Claro, recibiendo. claro, y aquí hay un tema muy importante, son las expectativas. La dirección de proyectos es finalmente un ejercicio continuo y profundo y metódico de gestión de expectativas. ¿De quiénes? De los interesados. Y luego tenemos como salida también el plan de eh, compromiso de los interesados. Vale la pena tomar en cuenta también los procesos de gestión de interesados, lo que están en el estándar de la práctica de procesos. Ok, la segunda tarea, subtarea, es clasificarles.
a todos estos interesados, en grupos, en categorías. Van a haber unos que están a favor, van a haber otros que están en contra, van a haber unos que son muy importantes, su opinión, otros que no hay que tomarles en cuenta porque no tienen nada que ver, otros que podrían en el futuro afectar. Entonces es importante clasificarles a todos estos interesados. Y tenemos otra definición del registro de interesados. Es un documento del proyecto que incluye la identificación de cada uno de ellos, la evaluación en relación a su compromiso y una clasificación, buscando hacer sentido. El resultado principal del proceso de identificar a los interesados incluye, pero no está limitado a la información de identificación, teléfonos, emails, nombre, posición, detalles de contacto para poderlos ubicar, información de la evaluación, del involucramiento desinteresado, principales requisitos que está manifestando, sus expectativas explícitas e implícitas, qué influencia tiene o podría tener en los resultados del proyecto, cuál es su principal involucramiento en el proyecto. Y hay que tener en cuenta que estos interesados, ese registro de interesados, podríamos empezar a clasificarles utilizando este registro en aquellos que son internos, externos a la organización, a los equipos, el impacto que tienen, la influencia que tienen, el poder, el interés, si están arriba de la organización, si son colegas, si son subalternos. Toda esta información es vital para comprender a todos ellos. ¿Tienes tu café, Omar? ¿O no alcanzaste? No alcancé. Ahorita me lo consigo. Ok, te veo ahí que necesitas un café. Sí. Ok, entonces el siguiente paso es empezar a comprometerlos, ¿cierto? Que no solamente sean espectadores de lejos, sino que se comprometan. Y para eso vamos a utilizar, vamos a aplicar varias estrategias, medidas para promover que todos participen de una manera productiva eh, en el proyecto, ¿cierto? Y el PMI en la versión 7, el PMBOK, no tengo el número de página aquí, pero nos muestra un proceso que empezamos con la identificación de estos interesados, tenemos que comprender sus expectativas, sus requisitos, su posición, analizar a todos nuestros interesados, luego tenemos que priorizarlos porque no vamos a poder satisfacer a todos. Siempre este es un proceso de compensación, luego activamente involucrarles a los interesados durante el ciclo de vida del proyecto, monitorear el compromiso de los interesados y este es un bucle recurrente. Y el proceso de gestión de interesados continúa en el estándar de la práctica de procesos, que tenemos que preparar un plan de compromiso de los interesados. Este plan de compromiso de los interesados, que es la salida principal de este proceso, tiene como entradas el registro de interesados como principal herramienta, la matriz de compromiso de los interesados, de la evaluación del compromiso de los interesados. Vamos a ver qué significa esta matriz. Y como resultado de este proceso, la salida es el plan de compromiso de los interesados. Ok, vamos a otra definición. El plan de involucramiento de los interesados, el plan de compromiso de los interesados. Perdonen por este ida y venida entre involucramiento y compromiso, porque veo que en algunas imágenes dice involucramiento y en otras imágenes dice compromiso. Depende de la traducción que utilicemos. El PMI ha utilizado las dos traducciones, pero básicamente significa lo mismo. Engagement, Engagement. en inglés, que es difícil de traducir engagement. Entiendo la situación que tiene el traductor.
Este plan de compromiso de los interesados es un componente del plan para la dirección del proyecto, es un plan subsidiario, donde identificamos las estrategias que vamos a utilizar, las acciones que vamos a tomar para promover el compromiso productivo de nuestros interesados en la toma de decisiones, para que después, si se les pregunta si participan, si se involucran, para ser más fácil que reciban el resultado del proyecto, en la toma de decisiones y la ejecución del proyecto o programa. La siguiente tarea que tenemos es comprometer a los interesados por categoría. Esto nos ayuda a entender, al decir que es por categoría, que podemos agruparles, ¿no es cierto?, a todos estos interesados que pueden ser, como digo, numerosos, cientos, miles, para gestionarlos de una manera más eficiente, más efectiva para los objetivos del proyecto. Y podemos tener varias categorías de interesados. Definición de categoría es un... Ahí veo que estoy equivocado. Ahí categorías de interesados no le puse, pero tenemos categorías como patrocinadores, otros que pueden ser clientes del proyecto, usuarios del resultado del proyecto, proveedores, competencia, gerentes funcionales dentro de la organización, socios de negocio, inversionistas, accionistas u otros grupos dentro de nuestra organización, el departamento de marketing, el departamento de operaciones, de ventas. Y eso nos lleva al siguiente proceso, gestionar a el compromiso de nuestros interesados. Aquí tenemos como entradas principales el plan de compromiso de los interesados, el registro de los interesados, con estos dos insumos, vamos a obtener retroalimentación. Esto es vital, especialmente en los proyectos híbridos y adaptativos, habilitar este canal de retroalimentación continua, porque ahí vamos a aprovechar al máximo al conocimiento, la información que tienen nuestros interesados para mejorar el producto o servicio del proyecto. Y tenemos destrezas y habilidades interpersonales y de equipo que debe tener el director del proyecto, entre otras. Podemos mencionar gestión de conflictos, porque de ley, de hecho, van a haber unos interesados que quieren una cosa, otros interesados que quieren otra cosa, que son completamente diferentes. Va a haber un conflicto. Tenemos que resolver ese conflicto, entonces tenemos que utilizar nuestras destrezas de gestión de conflictos, conciencia de la cultura organizacional, habilidades de negociación para llegar a acuerdos con ellos, observar atentamente, conversar con nuestros interesados y conciencia política dentro de nuestra organización, de cómo se mueven los hilos de poder dentro de nuestra organización. Como resultado tenemos el plan de compromiso de los interesados. Ahí, Luego, Enrique, nada más, dale, perdón. Omar. Una de las cosas que más recuerdo de tanto del examen como de los simuladores que he visto para esta certificación es tomar en cuenta el plan de involucramiento de los interesados. En varias preguntas de simulación e incluso tal vez en el mismo examen pueden salir preguntas en donde te pueden llegar a confundir porque ya estás como que en la parte, te plantean el escenario donde ya estás en la ejecución del proyecto y se presenta alguna complejidad con alguno de los interesados. Entonces, como que la respuesta correcta siempre va a estar orientada hacia ve lo que definiste en el plan. O sea, tú ya al inicio definiste un plan
para gestionar o involucrar a los interesados. Entonces, eso ya lo tienes definido. Entonces, ve a consultarlo. Pero como de alguna manera te envuelven en que ya estás en la ejecución del proyecto, puedes perder de vista que eso ya lo tenías definido desde el plan. Entonces, ahí mera recomendación por si les puede servir para las preguntas que Excel- encuentran. Excelente, claro, porque ya hiciste tu plan. ¿Y para qué te sirve el plan? Hay que Exactamente, no es seguirlo, un ¿no es cierto? documento para archivarlo nada más, ¿no? Para archivarlo, es para usarlo. Entonces vaya a Y, mirar su plan, a ver qué dijo que iba a hacer. y el otro rápidamente, el tema de la comunicación. Cuando estamos hablando de interesados, por ahí se veía en la definición que mostrabas, Enrique, las personas pueden percibir que van a ser afectadas por el proyecto. Percibir, o sea, se empiezan a generar esa idea de que este proyecto me puede afectar. Entonces, ese tipo de cosas, si tú las sabes gestionar a través de tus habilidades de comunicación, a lo mejor desde una reunión al inicio del proyecto puede quedar claro y establecido que a lo mejor esa percepción que tienen los interesados o ese grupo de interesados, pues a lo mejor está errónea, no es completamente cierta y desde ahí ya te evitas un problema, pero hablándolo, o sea, con estas habilidades de comunicación, porque si lo dejas avanzar, estas personas o grupo de personas se pueden volver unos detractores que te pueden echar para atrás el proyecto, cuando a lo mejor ni siquiera realmente van a ser afectados en el proyecto, ¿no? Excelente observación. Estas habilidades, así uno lo ve ahí, habilidades interpersonales, pero claro, hay que desenrollar todos esos ovillos que se van a formar en la mente de las personas, que a veces no son lógicas, simplemente son emocionales, lo Exacto, que exacto. escucharon en el pasillo, eh, en una organización anterior le sucedió algo, ¿no es cierto? En su vida profesional, personal. Entonces, es importantísimo hablar, conversar, o escuchar de una manera proactiva, activa, ¿no es cierto? Mirando todo lo que está pasando. Eh, Importante esa observación, Omar, gracias. Ok, la siguiente y última tarea que tenemos aquí es desarrollar, ejecutar y validar una estrategia para el compromiso de los interesados. Entonces tenemos que nosotros estar pensando en cómo vamos a involucrar, de comprometer a cada interesado en el proyecto según las necesidades, sus expectativas, sus intereses y el posible impacto que puede tener en el proyecto. Entonces tenemos que desarrollar estrategias de gestión que sean apropiadas para permitir este compromiso de nuestros interesados. También tenemos que habilitar y crear y mantener relaciones positivas, productivas, entre el equipo del proyecto y los interesados del proyecto. Y aquí tenemos que desarrollar estas directrices. Eh, eh, Tenemos que revisar el plan para la dirección del proyecto, revisar el registro de interesados, revisar nuestros OPAs, nuestros procesos organizacionales, nuestros environmental factors, los factores del entorno de la organización, utilizar técnicas y herramientas. Por ejemplo, juicio de expertos es muy importante aquí. Si no tenemos experiencia en la gestión de interesados, busquemos quién nos pueda apoyar. Vamos a buscar reuniones con expertos, con el equipo del proyecto. Debemos utilizar técnicas analíticas que nos permitan clasificar el nivel de involucramiento, de compromiso de los interesados y finalmente documentar el plan de involucramiento de estos interesados para lograr trabajar todos como un equipo, que todos jalan para la misma dirección, todos tienen una visión común. Entonces, eso nos obliga a estar continuamente monitoreando. No podemos controlar, lo que podemos hacer es monitorear el compromiso de nuestros interesados. Como entradas para este proceso tenemos el plan que comentaba Omar, ¿no es cierto? Anda y mira tu plan de compromiso de los interesados. Ahí está, deberían estar las respuestas a lo que estás haciendo. El registro de interesados,
hacer retroalimentación, gestión de los habilidades interpersonales y de equipo, y el plan de compromiso de los interesados. Creo que regresé. Exacto, sí, creo que regresé sin querer un par de slides. Ok, teníamos como técnicas y herramientas eh, análisis de datos. Entonces nos toca analizar diferentes alternativas para satisfacer a nuestros interesados. El análisis de la causa raíz. Esto es importantísimo, ¿no es cierto? Se identifica un incidente, un problema con un interesado, tienes que identificar por qué, cuál es la razón de ese problema. Y análisis de los interesados. Representación de datos. Vamos a utilizar esta famosa matriz de evaluación del compromiso de los interesados. Esta es principalmente, posiblemente la herramienta más importante. Nuevamente vamos a utilizar nuestras habilidades interpersonales y de equipo y como resultado el plan actualizaciones al plan de involucramiento de los interesados. La matriz de evaluación del involucramiento de los interesados es una matriz, o sea, tiene un nombre larguísimo, pero finalmente es muy simple, si uno ya entiende cómo funciona. Es una matriz, ¿cierto?, que vamos a comparar el nivel de involucramiento del interesado, del compromiso del interesado actualmente, versus el nivel de compromiso que esperamos, ideal, ¿cierto?, que deseamos que tenga ese interesado en el futuro. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a documentar para cada interesado si es que es un desconocedor del proyecto, si se opone, si resiste al proyecto, si es indiferente, es neutral, o si lo apoya, o si puede ser un líder de opinión. Entonces, marcamos con una A para cada el nivel de compromiso actual. Este interesado Y no conoce nada del proyecto, pero queremos que sea un apoyo para el proyecto. Ese es el nivel deseado. Y eso es todo, ¿no es cierto? Es el nombre larguísimo para una matriz en que decimos actualmente, ¿no es cierto? Es un desconocedor o es un resistente o es neutral y cómo queremos que sea. En este ejemplo, en el último interesado Z, en este momento ya está apoyando, es un early adopter, ¿no es cierto? Apoya tempranamente a tu proyecto y queremos que sea un líder. Lo queremos transformar en que, que, que sea un campeón y que esté apoyando a este proyecto. ¿Y qué significa esto? Que tenemos una brecha que tenemos que cubrir. La situación actual está aquí y queremos que apoye. Entonces, nuestro plan, en base a esta matriz de evaluación del compromiso, nos permite tomar acciones para poder cambiar la situación y esperar que sea como estamos deseando. Muy bien, ¿están listos para las preguntas? Sí, seguro que sí. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos la primera pregunta, vamos a tomarnos un minuto. Muy bien, vamos anotando sus respuestas en el chat. Muy bien.
Ah, muy bien. Veo que están cayendo todos en la trampa del sesgo de disponibilidad. ¿No es cierto? Estábamos hablando muchísimo de análisis de interesados, información, eh, identificación de interesados y cayeron en la trampa. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Vamos a ver la pregunta. Estás empezando un nuevo proyecto el cual se ha intentado realizar antes en varias ocasiones, en los últimos años sin éxito. Los proyectos anteriores fueron cancelados debido a temas políticos, donde había diferentes puntos de vista y dirección por parte de los interesados clave en el proyecto. Este es un ejemplo. Análisis de interesados. No. Gestión del alcance. Tampoco. Identificación de riesgo. Tampoco. La respuesta correcta es información histórica. Tú estás recopilando información histórica en tu organización, ¿no es cierto?, que te está contando todo esto. Después podrías hacer tal vez un análisis de interesados. Ok, muy bien, vamos por la siguiente. No sé si quedó alguna duda. Esa es la más difícil. Vamos por la siguiente. Esto es un poco más fácil. Un minuto. Ya tengo por acá el café, Enrique. Salud. Salud. Ok, muy bien. Vamos anotando las respuestas en el chat. Muy bien. Dice, un interesado es un rol que la gente desempeña en el proyecto, ¿no? Un individuo u organización que controla el financiamiento. Son unos interesados, pero no es la definición de interesado. Un cliente o representante del cliente es uno de los interesados, pero no abarca a todos. Y finalmente, de una persona u organización cuyos intereses pueden verse afectados por proyectos, la respuesta correcta. De acuerdo, esa fue más fácil. Vamos a la siguiente. En pantalla, un minuto. Vamos anotando nuestras respuestas. Recuerden, primero hay que hacer un proceso de eliminación para quedar con menos alternativas posibles. Ok, muy bien, Nixon. Ok, objetivos diferentes o conflictivos entre los interesados del proyecto. A, hacen imposible completar el proyecto exitosamente. Creo que lo podemos descartar. B, deben ser ignorados. Creo que definitivamente lo podemos descartar. Y nos quedamos con dos. Puede dificultar el manejo de las expectativas del proyecto, puede ser. Requiere más trabajo para encontrar bases comunes, puede ser. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es C. Los directores de proyectos tienen que manejar a los
a las expectativas de sus interesados. Lo que puede ser difícil muchas veces, porque usualmente los interesados tienen objetivos muy diferentes y conflictivos, y esto puede dificultar el manejo. Les invito en 5 minutos, 8 minutos, Omar nos va a ayudar con el Discipline Agile Café de esta mañana y les invito para el próximo viernes 19 de mayo que vamos a tener a Edgar en el PNP Café Colombia número 25. Quisiera cerrar, invitar a nuestros asistentes del Discipline Agile Café. Sí, Enrique, gracias. Ahorita, como bien dice Enrique, terminando esta sesión, nos switchamos de enlace de Zoom para empezar a hablar de nuestro Disciplina Ya el Café. El tema de hoy, vamos a estar hablando de una meta de proceso específica que se llama hacer crecer a los miembros del equipo. Entonces, ahí vamos a estar Excelente. hablando también temas de feedback, que hace ratito lo manejamos aquí en la parte de involucramiento de interesados. Entonces también vamos a estar hablando por allá de feedback. Entonces, si quisieran estar participando, con mucho gusto los esperamos por allá. Excelente. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes.